Maase Echihim, Hechos de los Emisarios, capítulo 13, completo. Había entonces en la congregación de Israel que estaba en Antioquía ciertos profetas y maestros, Barnabá y Chimón conocido como Negro y Lucio de Cirene, y Menahem, el que se había criado con Herodes el tetrarca, y Chaúl. Mientras ellos hacían súplica y ayunaban a Yahweh, el Espíritu apartado les habló. Hagan apartado para mí a Barnabá y Chaúl para la obra que yo les he llamado. Entonces, habiendo ayunado y suplicado, les impusieron las Yadayim, y los despidieron. Entonces ellos, habiendo sido enviados por el Espíritu apartado, salieron a Seleucia, y de allí navegaron a Chipre. Estando en Salamina, ellos proclamaron la palabra de Yahweh nuestro Elohim en las sinagogas de los Yahudim, y también tenían a Yahanán Moche Marcus con ellos. Habiendo atravesado por la isla de Pafos, ellos encontraron a un cierto hechicero, un falso profeta, un Yahudí que se llamaba Bar Yechua, quien estaba con el gobernador del país, Sergio Paulo, un hombre sabio, quien llamó a Barnabá y a Chaúl y anhelaba oír la palabra de Elohim, pero Elimas el hechicero, pues tal es su nombre por interpretación árabe, les resistía, procurando apartar al gobernador de la confianza. Entonces Chaúl, que también es llamado Pablo para los de Roma, lleno del espíritu apartado, lo miró atentamente diciendo: Oh, lleno de toda falsedad y maldad, tú, hijo de Hasatán, tu enemigo de toda rectitud, no cesarás de pervertir los caminos de rectitud del amo Yahweh. He aquí, la yad del amo Yahweh está sobre ti, y tú estarás ciego, y no vas a ver al sol por un tiempo. He aquí, al instante cayó sobre él una neblina y oscuridad, y buscaba a alguien que le tomara por la yad. Entonces el gobernador, cuando vio lo que había sucedido, creyó, estando atónito en la Torá del amo Yahweh. Entonces cuando Chaúl y los que le acompañaban salieron de Pafos, llegaron a Perge en Panfilia, y Yahanán Moche Marcus se apartó de ellos y regresó a Yaruchalaim. Pero cuando ellos salieron de Perge, llegaron a Antioquía en Pisidia, y entraron en la sinagoga en Chabat, y se sentaron. Después de la lectura de la Torá y los profetas, los principales de la sinagoga los llamaron, diciendo: Varones y Ahim israelitas, si tienen alguna palabra de exhortación para el pueblo, adelante y hablen. Entonces levantándose Chaúl y señalando con su yad habló: Varones de Israel, y aquellos que temen a Yahweh nuestro Elohim pongan atención. Yahweh el Elohim de nuestro pueblo de Israel escogió a su Sabot, y exaltó al pueblo cuando moraban como forasteros en la tierra de Mitzrayim, y con un brazo poderoso les sacó. Y por 40 chanim los preservó en el desierto. Y cuando él hubo destruido 7 naciones en la tierra de Kenán, él separó su tierra por herencia. Y después de eso él les entregó jueces por 450 chanim, hasta Echmuel el profeta. Y después ellos desearon un rey, y Yahweh nuestro Elohim les otorgó a ellos a Chaúl el hijo de Quiche, un hombre de la tribu de Benjamín, por 40 chanim. Y cuando él lo hubo quitado, él levantó a David para que fuese el rey de ellos, de quien él entregó prueba, y habló: Yo he encontrado en David el hijo de Yichaí, un varón conforme a mi corazón, quien hará toda mi voluntad. De la simiente de este hombre Yahweh nuestro Elohim, de acuerdo a su promesa, levantó para Israel un Salvador, nuestro Yahshua el Mesías, quien Yahanán el inmersor primero proclamó aún antes de su venida por la inmersión y volverse de los pecados a Yahweh, a todo el pueblo de Israel. Y mientras Yahanán el inmersor cumplía su ministerio, habló: ¿Quién crees tú que yo soy? Yo no soy él. Pero, he aquí, viene uno después de mí, quien su calzado no soy digno de desatar. Varones y Ahim israelitas, hijos de la simiente de Abraham. Y los que entre ustedes sean temerosos de Yahweh, a ustedes es enviada la palabra de Yahweh nuestro Elohim. Porque aquellos que moran en Yaruchalaim, y sus gobernantes, por cuanto a él no le conocieron, ni las voces de los profetas que son leídas cada Shabbat, ellos cumplieron esas palabras al condenarle. Aunque ellos no hallaron en él ninguna causa digna de muerte, le pidieron a Pilatus que lo matara. Cuando ellos cumplieron todo lo que fue escrito de Yahshua, lo descendieron del madero, y sepultaron a Yahshua en una tumba. Pero Yahweh nuestro Elohim levantó a Yahshua de entre los muertos.
Yahshua el Mesías fue visto muchos yamim por aquellos que subieron con él de Galila a Jerusalén, quienes son sus testigos del pueblo. Y nosotros les declaramos a ustedes las buenas noticias, sobre la promesa que fue hecha a los Sabot. Yahweh nuestro Elohim ha cumplido esta misma promesa para nosotros los hijos de ellos, pues Yahweh ha levantado a Yahshua el Mesías otra vez, como también está escrito en Tehilim 2, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado a ti. Y como Yahweh levantó a Yahshua de los muertos, para nunca más volver a corrupción, él habló esto, seguro que yo te daré a ti la compasión de David. Por esta razón él también habló en otro Tehilim, tú no permitirás que el apartado tuyo vea corrupción. Pues David, después de servir a su propia generación de acuerdo a la voluntad de Yahweh, murió, y fue acostado con su Sabot, y vio corrupción, pero Yahshua el Mesías, a quien Yahweh levantó de nuevo, no vio corrupción. Sepan pues, esto, varones y ajim israelitas, que a través de Yahshua el Mesías manifiesto como hombre es proclamado a ustedes el perdón de pecados. Y a través de Yahshua el Mesías todos los que creen son redimidos de todas las cosas, de la cual ustedes no pueden ser redimidos por la Torá de Moshe. Guardaos pues, que no venga sobre ustedes aquello que está dicho en los profetas, he aquí, despreciadores, asombrados y desaparecidos, porque yo hago una obra en sus yamim, una obra en la cual ustedes no creen, si un hombre se las declarase. Cuando los Yahudim salieron de la sinagoga, los no Yahudim rogaron que estas mismas palabras fuesen proclamadas a ellos el próximo Shabbat. Entonces cuando la congregación fue despedida, muchos de los Yahudim y prosélitos devotos siguieron a Shaul y Barnabá, quienes, hablándoles, les convencían a que perseveraran en el favor de Yahweh nuestro Elohim. Y el próximo Shabbat casi toda la ciudad se reunió para oír la palabra de Yahweh nuestro Elohim. Pero cuando los Yahudim vieron las multitudes, se llenaron de celos, y hablaron contra aquellas cosas, las cuales fueron dichas por Shaul, contradiciendo y blasfemando contra él. Entonces Shaul y Barnabá hablando con valentía, y expusieron que es necesario que la palabra de Yahweh nuestro Elohim fuese primero hablada a ustedes, pero ustedes la desechan, y no se encuentran dignos de vida eterna, he aquí, nos volvemos a las naciones. Pues esto es lo que Yahweh nuestro Elohim nos ordenó, diciendo, yo te he puesto para ser una luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último del mundo. Cuando los no Yahudim oyeron esto, fueron llenos de alegría, y dieron exaltación a la palabra de Yahweh, y muchos que estaban ordenados para vida eterna creyeron. La palabra del amo Yahweh fue proclamada por toda aquella región. Pero los Yahudim instigaron a las mujeres devotas y honorables, y a los varones principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Shaul y Barnabá, y los expulsaron de sus límites. Mas ellos sacudieron contra ellos el polvo de sus pies, y llegaron a Iconio. Los discípulos estaban llenos de alegría, y con el espíritu apartado.